Elena miraba por la ventana desesperada. Afuera una tormenta se desataba y su preocupación por su amado aumentaba con el paso de las horas. La mujer acarició su panza mientras pedía a Dios que por favor Esteban estuviera bien. Ella se ponía nerviosa cada vez que él tenía que hacer esos viajes tan largos entre ciudades para poder verse. Esteban le había prometido que estaría allí para el nacimiento de su hija, pero el momento estaba cada vez más cerca y su amante no aparecía por ningún lado. Las contracciones comenzaron y la mujer dio un grito tan fuerte que despertó a Alcides, su esposo. El hombre se encontraba descansando cuando se dio cuenta que su mujer estaba en labor de parto. Este se acercó para ayudarla muy preocupado. Él no tenía ni idea que su esposa se encontraba esperando a su hermano, con quien llevaba engañándolo por casi un año, y mucho menos estaba enterado que este era el verdadero padre de la bebé que nacería en cuestión de horas. Elena no podía ni mirar a su esposo de la vergüenza. Ella no quería seguir sosteniendo esa farsa, pero Esteban le había pedido que le diera un tiempo para poder juntar algo de dinero y que pronto regresaría por ella y por su hija. Así que la mujer tuvo que aparentar ante Alcides que aquel embarazo era producto de su amor, para que éste no las echara de la casa y así también podría disfrutar de todos los beneficios que el seguro de vida de su esposo le daba. Por otro lado, Alcides se encontraba tan emocionado con la llegada de su bebé que una ola de felicidad lo envolvió. Así que cuando se dio cuenta que su mujer se encontraba a punto de parir en su casa, corrió escaleras abajo para poder alistar el auto. Él quería lo mejor para su hija, por lo que las llevaría inmediatamente a un hospital. Pero cuando le informó a Elena que debían irse, ésta se negó rotundamente a moverse de la casa, algo que le pareció completamente ilógico al hombre, quien tuvo que insistir mucho hasta que logró convencerla. Cuando finalmente se encontraban en el hospital, los médicos corrieron a atender a la parturienta, a quien llevaron en una cama rodante hasta uno de los cuartos. Allí, mientras su esposo no estaba, Elena comenzó a pedir a gritos la presencia de Esteban, su amante, pues necesitaba de su cercanía para poder traer al mundo a su hija. Al finalizar la noche, Esteban ingresó por la puerta del hospital y tras preguntar en admisión, le informaron en dónde se encontraba Elena, quien ya tenía a su pequeña entre sus brazos y al verlos los ojos le brillaron de felicidad, pues éste había cumplido su promesa. Pronto Esteban abrazó a su familia, aprovechando que su hermano no se encontraba presente. Así también, entre susurros le prometió a su querida Elena que regresaría para luchar por ella y por su hija, y se las llevaría lejos. Pero debía mantener la mentira ante Alcides por un tiempo más, puesto que él aún estaba alistando una hermosa casa para convertirla en su hogar. Elena se quedó al cuidado de su bella hija, con la ilusión de que pronto sería feliz junto al amor de su vida. Este le enviaba cartas anunciando que pronto llegaría a buscarlas, pero lo que la mujer no se esperaba era que el día que habían pactado huir, Esteban fallecería en el trayecto a la ciudad en donde vivían, y todos sus sueños se vendrían abajo. Fue así como Elena tuvo que resignarse a seguir junto a Alcides, quien a pesar de no ser un mal hombre, no era a quien amaba. Pero ella debía pensar en el bienestar de su hija y darle siempre lo mejor. En aquel momento, eso solo se lo podía proporcionar su esposo.
quien tenía la estabilidad económica que necesitaban. El tiempo pasó y don Alcides llevaba más de 34 años de casado con su amada Elena y creía tener una familia feliz con una hermosa hija quien acababa de hacerlo abuelo. Pero un día, mientras se encontraba limpiando el gran armario que tenían en casa, observó que una carta caía al suelo. De pronto la tomó entre sus manos sin imaginar que en aquel momento su vida cambiaría para siempre, pues se trataba de una carta la cual estaba escrita con el puño y letra de su hermano, pero lo peor era que iba dirigida a su esposa. Querida Elena, hoy te escribo para decirte que nuestra hija es hermosa y aunque nadie pueda saber de lo nuestro, quiero que sepas que las amo con todo mi corazón. Pronto volveré a la ciudad y le podremos hacer frente a Alcides. Mi hermano debe comprender que nuestra familia está por encima de todo y que ya no eres feliz a su lado. Él es un hombre sensato y se alejará, de eso estoy seguro. No te preocupes más que voy en camino a verte. Con amor, Esteban. Don Alcides miraba con horror lo que acababa de descubrir y se lamentaba. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego?, se decía el hombre mientras se agarraba la cabeza. Aquel secreto hizo que algo en su corazón se rompiera y su mente se fracturó al darse cuenta que su familia era una completa mentira. Aquella no era su descendencia, sino la de su hermano, quien llevaba de fallecido los mismos años que esa carta, pues la fecha coincidía con el tiempo en que éste había tenido un accidente de auto en la carretera. Ahora Alcides comprendía todo. Su hermano desde muy joven se había ido a vivir a otro lugar y solo frecuentaba su ciudad natal rara vez. Pero las últimas veces él lo había hecho con mayor frecuencia. Esteban le dijo a su hermano que lo único que quería era compartir más tiempo con él, y aunque a Alcides le había parecido muy extraño, le restó importancia, recibiéndolo con los brazos abiertos en su propia casa. Pero ahora venía a enterarse de las verdaderas intenciones que su hermano tenía. Había convencido a su esposa para que le fuera infiel, y juntos tuvieron a una hija, por lo que el día en que falleció, iba en camino para reclamarlas como suyas y llevarlas lejos de él. Lamentablemente, en vista de que no pudo llegar, Elena no tuvo más opción que quedarse callada y permanecer junto a él, manteniendo la farsa y haciéndole creer que la pequeña que llevaba en sus brazos era suya y permitiendo que la firmara con su nombre. Esa mentira la llevó muy bien durante tantos años. Don Alcides crió a Raquel como si fuera su hija y le dio de todo en la vida, sacándose el pan de la boca para que ésta pudiera comer, sin imaginar que ella era fruto de la infidelidad de su esposa. Pero después de leer la carta que sacó a la luz su verdadera procedencia, don Alcides no pudo evitar despreciarla, y desde ese momento no dejó de pensar en que debía hacerles pagar por haberlo engañado por tanto tiempo, y no descansó hasta encontrar el elemento propicio que causaría que su esposa y Raquel se arrepintieran por todo. Fue así como el anciano posó sus ojos sobre Andrea, su nieta, sin importarle que ella no tuviera la culpa de lo sucedido en el pasado, pues sabía bien que la pequeña era adorada por cada uno de los miembros de su familia, sobre todo por doña Elena, pues desde el momento en que nació se volvieron inseparables. La anciana le brindaba todo el amor que tenía para dar. Así también, la pequeña era su fuente de felicidad y su razón de seguir viviendo. Así que ella sería el blanco perfecto para que sintieran la misma indignación que él llevaba en el corazón.
El hombre estaba esperando el momento propicio para poner en marcha su plan, el cual llevaba muchos años pensando. Esto sería algo que les enseñaría a todos a no burlarse de él nunca más. De esta manera, don Alcides pasó mucho tiempo intentando quedarse a solas con ella, pero para eso tuvo que ganarse la confianza de la pequeña poco a poco. Este siempre llegaba a su casa aparentando ser muy amoroso y dedicado, consiguiendo que su hija hasta le proporcionara las llaves de su casa para que éste entrara y saliera cuando quisiera. Así que el hombre aprovechó que un día salieron de casa, dejando a su nieta al cuidado de una muchacha irresponsable, por lo que éste pudo entrar a hacer de las suyas. La casa se encontraba completamente en penumbras, cuando unos pasos se escucharon a través del silencio que reinaba en el lugar. Estos se dirigieron a la segunda planta, pues el hombre sabía muy bien cuál era el camino hacia la habitación de la pequeña Andrea, quien dormía plácidamente con su único oso entre los brazos. La manija de la habitación se giró lentamente con la finalidad de no despertarla. El anciano que la observaba desde la oscuridad tenía muy claro qué era lo que quería. Este sonrió para sí mismo y lentamente se acercó hacia la cama. Con una de sus manos acarició su sedoso cabello antes de abalanzarse sobre ella. Pero cuando éste estuvo a punto de hacerlo, Andrea abrió sus somnolientos ojos y con una sonrisa le dijo: «Abuelo, qué gusto verte. Papá y mamá salieron de casa, pero llamaron y dijeron que no tardarían. Gracias por acompañarme». Don Alcides quedó paralizado por un momento. Él no contaba con que su hija y su yerno regresarían tan pronto. El anciano los había visto salir hace aproximadamente una hora y la muchacha que cuidaba a Andrea solía esperar a que estos se marcharan para meter a su novio a casa, por lo que no estaba pendiente de lo que sucedía en la habitación de la pequeña. Así que el hombre había aprovechado para escabullirse con la llave que le habían dado. El anciano no tuvo más opción que sonreírle a su nieta y tomándole la mano le dijo: «Yo siempre estaré aquí para protegerte. Confía en mí, pequeñita». Y así lo hizo Andrea, quien no le dijo ni una sola palabra a su madre sobre aquel suceso, pues no sabía que ese hombre no era quien ella pensaba. Él era considerado por ella como un segundo padre, y todos en su familia lo adoraban. La madre de la pequeña jamás desconfiaría del ser que la crió, ya que ella no estaba enterada de que en su corazón don Alcides guardaba sentimientos en contra de todos. El objetivo del anciano estaba cada vez más cerca. Este no se encontraba bien de la cabeza y en sus pensamientos estaba querer hacer cosas que nadie en su sano juicio haría. Un día la hija del hombre tenía un evento social muy importante al que debía asistir con su esposo, por lo que intentó contactar a la muchacha que siempre contrataba. Pero antes de que lo hiciera, don Alcides se ofreció diciendo: «No gastes dinero en vano, hija. Yo puedo quedarme con mi nieta. Ella y yo nos divertiremos mucho, ¿verdad, Andrea?». El hombre se aprovechó de que había generado una gran cercanía con ella y ésta aceptó feliz quedarse en casa con su amado abuelo, ilusionada con pasar más tiempo juntos, sobre todo porque éste siempre le brindaba cosas muy deliciosas para comer. Nadie objetó y la pareja aquella noche salió de casa, sin imaginar que sería la peor decisión de sus vidas. El anciano esperó que Andrea quedara profundamente dormida y, convencido de que esta vez nadie lo interrumpiría, ingresó a su habitación, pues aunque ésta hiciera mucho ruido, no la escucharían por ningún lado.
Todo estaba perfectamente planeado y algo dentro de él se regocijó con lo que estaba a punto de hacer. Andrea se encontraba acurrucada en su cama cuando de pronto sintió que poco a poco el aire se le iba de los pulmones. Desesperada abrió los ojos de manera desmesurada y frente a ella pudo ver el rostro del hombre en el que más confiaba. Pero su mirada se había transformado por completo y algo en él causó que la piel se le erizara. Ella intentó hablar, pero le era imposible, y aunque con sus brazos trató de alejar lo que tenía sobre su rostro, no pudo. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pensando que ese era el fin. Don Alcides estaba logrando lo que más quería en la vida. Luego podría ver el rostro de su esposa al enterarse de que su adorada pequeña ya no se encontraba con ellos, y pensó que esa sería la mejor manera de hacerle pagar por sus engaños. Pero lo que él no sabía era que aquel momento no llegaría, pues de pronto la puerta de la habitación se azotó y alguien empujó al anciano, haciendo que éste cayera lejos de Andrea. Se trataba de doña Elena, quien por casualidad había pensado que sería buena idea acompañar a su esposo y pasar tiempo de calidad con su nieta, por lo que acudió a casa de su hija, encontrándose con aquella escena. Desesperada revisó que Andrea se encontrara perfectamente. La pequeña tomó una bocanada de aire y luego se abrazó a su abuela, pidiéndole que por favor salieran de ese lugar inmediatamente. La anciana miró a su esposo con los ojos llorosos y luego tomó el teléfono para llamar a las autoridades, quienes llegaron en cuestión de minutos. Ella entre gritos le reclamó por qué había sido capaz de hacer algo tan terrible, a lo que éste le respondió: «Ella no es mi nieta, mujer, y tú lo sabes bien. ¿Por qué me tendría que importar lo que le suceda? Así es, descubrí tu oscuro secreto y creías que yo me quedaría con los brazos cruzados. Toda mi vida es una farsa por tu culpa y lo único que quería era que pagues por tus acciones. Así que todo esto también es responsabilidad tuya». Doña Elena abrió los ojos horrorizada mientras se llevaba las manos a la cabeza al darse cuenta que su mentira había llegado muy lejos. En parte, la mujer cargó con la culpa de lo que había pasado, pero don Alcides recibió todo el peso de la ley y pasó un buen tiempo tras las rejas, siendo alejado por todos aquellos quienes lo consideraban su familia. Queridos amigos, lamentablemente esta historia nos deja una gran enseñanza. La mentira tiene patas cortas, pero eso no justifica el accionar de este hombre. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este tema. Gracias por acompañarnos en otro video más. Estamos muy agradecidos con tu presencia. Esperamos volverte a ver en la siguiente historia. Bendiciones.